donde está, usted puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Y estábamos declarando en las diferentes alabanzas de que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que sea Él el que se siente en el trono de nuestro corazón. Y sabe que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que Él llamó a sus discípulos. Y cuando Él los llamaba, Él les decía: vengan en pos de mí. Escuche, dice que les decía que vengan en pos de mí. Es que hay un llamado sobre nosotros, y antes de hacer discípulos, el llamado es conocerle a Jesús y es estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere que nosotros tengamos una relación con Dios, que nosotros podamos relacionarnos con el Padre, que podamos relacionarnos con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Aquí en la tierra sabemos que Él envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Cuántas cosas que el Espíritu hace en nosotros, el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos olvidamos de esto, que hay llamados, y uno de los llamados principales, fundamentales para un hijo de Dios, para un discípulo de Cristo, para la iglesia del Señor, uno de los llamados principales es conocerlo a Él, es estar con Él, es pasar tiempos con Él, hablar con Dios, relacionarme con Dios. Y muchas veces cuando eso que es tan fundamental, que ese es nuestro llamado a seguirle, a Jesús, a conocerle, a relacionarnos con Él, muchas veces descuidamos esta tarea tan importante como hijos de Dios. Muchas veces no le damos ese tiempo al Señor. No apartamos ese tiempo para estar a solas con Él, para relacionarnos con el Dios que me dio la vida, aquel que me escogió desde el vientre de mi madre y desde antes de la fundación del mundo. Debemos subir esos niveles de intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos subir esos niveles de búsqueda, no olvidándonos que fuimos llamados a seguirle. Cuando Él llamaba a cada uno de sus discípulos, les dijo: vengan en pos de mí. Está hablando de que hay un llamado para conocerle. Dice que Jesús se iba al monte y en el monte Él estaba allí hablando con el Padre horas. Y eso es lo que Él le enseñaba a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo permanecemos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos allí delante de su presencia, hablando con Él y escuchando lo que Él nos quiere decir? Como hijos de Dios tenemos que conocerle. Allí en 1 Corintios 1:9 dice: Dios quien nos ha llamado, diga conmigo, nos ha llamado. 1 Corintios 1:9 dice: Dios quien nos ha llamado, ¿a qué? A tener comunión, amén, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es fiel. Dice allí en 1 Corintios, Dios nos ha llamado. Diga: yo tengo un llamado. Dígalo con fe: yo tengo un llamado. Y es tener comunión con Dios. Filipenses 3:10 también nos habla de esto. Dice: mi fin es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero Filipenses 3:10 me está hablando que el fin es conocerle. Yo debo conocerle, yo debo saber de Él, yo tengo que
pasar tiempo con Dios. Tengo un llamado para estar delante de su presencia. Cuando uno empieza a conocerle, cuando uno empieza a tener una relación con Dios, usted empieza a hacerse amigo de Dios. Dios le empieza a dar a conocer lo que Él siente, lo que a Él le pasa, lo que Él ve. Y es allí donde el Señor nos empieza a ministrar, es donde nos empieza a quebrantar delante de su presencia, porque podemos sentir lo que Él siente. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó de sentir lo que Dios siente, cuando sus ojos recorren la tierra y todo lo que Él ve. Cuando uno está sensible en el espíritu, hermano, y uno se presenta delante de Dios, muchas veces no puede pedir ni por uno, sino que viene inmediatamente ese quebrantamiento, ese dolor, esa carga. Inmediatamente uno empieza a interceder, a clamar por misericordia de Dios. Tenemos que subir esos niveles de intimidad. Debemos conocerle más, porque aquel que dice yo ya lo conozco, hermano, sí lo conozco, pero hay más. Amén, hay más. Muchas veces el enemigo viene y nos adormece para que nosotros no busquemos de Dios. Entonces uno empieza de pronto a adormecerse porque deja de practicar una disciplina del reino. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, les enseñaba a orar, les enseñaba a ayunar, les enseñaba lo que era la obediencia, lo que es adoración, lo que es honra, lo que es el perdón. Jesús le enseñaba estas cosas a sus discípulos. Pero muchas veces a sus discípulos les costaba permanecer en oración. Cuando el Señor se iba a orar y le dijo, quédense aquí y estén orando. Y cuando vino, ¿cómo estaban los discípulos? Todos dormidos. Es que, ¿sabes? Muchas veces viene el adormecimiento sobre los hijos de Dios para que no estemos velando, para que no estemos despiertos, para que no permanezcamos en esa relación con Dios. Cuando se interrumpe la relación con Dios, hermano, entonces yo dejo de oír la voz de Dios y yo ahí dejo de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Usted quiere saber qué Dios tiene para su vida? ¿Cuánto que le están preguntando cosas a Dios que quiere saber? Levánteme la mano. Todo el pueblo. ¿Sabe dónde Dios le va a responder? En su relación con Dios, en su intimidad con Dios, en esa búsqueda día a día. Aparte un tiempo con el Señor a solas y verá la mano poderosa allí. Vendrán las respuestas que usted está esperando. Dios le hablará, pero usted tiene que buscarle y buscarle de todo corazón. Amén. Esto me daba el Señor a modo de introducción, de buscarle. Pero venga conmigo ahora a Mateo capítulo 13, verso 33. Aquí estaba el Señor hablando por parábolas. Mateo 13, 33. Estaba hablando y comparando lo que es el reino de Dios. Y dice allí, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí estaba el Señor Jesús hablando por parábolas y estaba hablando de una verdad tremenda donde el Señor nos habla en esta tarde. Estaba hablando el Señor allí de que el reino de Dios se comparaba a la levadura, pero si usted lee, deje allí marcado en Mateo, verso 16, verso 5 y luego el versículo 12, dice, llegando su discípulo al otro lado se habían olvidado de traer pan. Verso 6, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Vuelvo de vuelta, ¿no se vio?
Mateo 16, versos 5 y 6. Ahí está. Díganme ustedes acá. Vuelvo a leer. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es que aquí Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: guárdense de esa falsa doctrina, esa levadura que contienen los fariseos, los saduceos como religiosos y todo lo que ellos tenían. El Señor le decía a sus discípulos: cuidado, muchachos, cuidado con esa levadura, cuidado de esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas. Pero luego en Mateo capítulo 13, verso 33, que allí vuelvo, Jesús habla otra vez de la levadura. Y le dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es que, hermano, hay una levadura que es verdadera y esa es la levadura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay una levadura que es falsa. Hay una levadura que es falsa. Ahora, cuando usted hace pan, no sé si alguna vez hizo un pan, ¿qué pasa si usted al pan no le pone levadura? ¿Cómo queda ese pan? Incomible, duro, seco, chato, ¿verdad? La Biblia nos habla de levadura como algo importante que representa influencia. Amén. Representa influencia. Por eso le digo que el Señor hablaba a sus discípulos y le dijo: tengan cuidado de la levadura falsa, de la falsa doctrina. Cristo amonestó a guardarse de la levadura de la levadura de los fariseos, que se refería ¿a qué? A su falsa doctrina, falsas enseñanzas. Esa doctrina falsa era una influencia negativa que operaba por medio de los fariseos. Pero diga conmigo: pero hay una levadura que es verdadera. Y esa levadura es el reino. Amén. El reino de Dios es semejante a la levadura con que se leuda la masa en la preparación del pan. Esa levadura que es verdadera y es para influenciar verdaderamente en nuestra sociedad. Cuando vemos todos los ingredientes, yo no sé si alguno de aquí hizo alguna vez pan o sabe qué va en el pan. Cuando vemos todos los ingredientes que usamos en la preparación del pan, la levadura la ponemos en una pequeña cantidad, ¿verdad? No ponemos la misma cantidad de harina con la misma cantidad de levadura, sino que usted pone una porción de harina y va una pequeña cantidad de levadura. Pero lo que resalta en esos contenidos, lo que resalta esa pequeña cantidad de levadura, es que es el único ingrediente que está vivo. La levadura, aunque parezca pequeña en toda esa cantidad de harina, lo que resalta es que la levadura está viva. Por causa de estar viva, la levadura tiene la habilidad de tener una influencia sobre toda la masa. Cuando usted deja allí la masa con la levadura y la deja un rato, ¿cómo está esa masa? Se infló, ¿verdad? Se leudó, se infló. Allí está hablando de que esa levadura tiene una influencia ¿de qué? De hacer que toda esa masa se leude sobre toda la masa, y allí está esa llena de aire. La levadura transforma la masa para que el pan sea liviano y rico. Amén. ¿Qué hace la levadura? La levadura
convierte esa masa en pan. ¿Y el pan qué es? El pan es alimento y da vida. Por algo Jesús también dice, yo soy ese pan de vida. Es allí cuando empieza el Señor a trabajar en nuestras vidas. Y es cuando el Señor dice, allí en Lucas 17:21 hay una parte que dice, he aquí el reino de Dios. ¿Sabe que el reino de Dios es la levadura? Ese es ese ingrediente vivo que está en nosotros. Desde el día que nosotros conocimos a Jesús, que le dijimos, Señor, entra en mi corazón. Esa levadura que es influencia, esa levadura del reino vino a nosotros. Diga conmigo, yo tengo la levadura del reino. No tenga duda, si usted abrió su corazón a Jesús, si usted ha creído, ha venido el reino de Dios a nosotros. Ha venido esa levadura del reino a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero que usted me vaya entendiendo. Los discípulos verdaderos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tiene esa vida del reino de Dios en nosotros. Nosotros somos portadores de una vida. Nosotros somos portadores de esa levadura del reino. Hemos sido enviados como la levadura del reino en este mundo para provocar cambios que traerán transformaciones. Es que si, hermanos, nosotros como esa levadura nos introducimos en este sistema, nos introducimos en la comunidad donde vivimos, nos introducimos allí en el trabajo, en nuestros barrios, en una ciudad, en una nación, lo que va a hacer que esa levadura que está en nosotros empiece a influenciar y comience a haber cambios y comience a haber transformación. ¿A través de quién? Diga, a través de mi vida. Ahora diga conmigo, a través de mi vida. Por ser portador de esa levadura que es influencia de reino en mi vida, donde Dios me introduce, va a haber cambios, va a haber transformación, porque la masa, sin la levadura no pasa nada. Pero cuando en la masa, en la harina comienza a hacerse la masa y aunque sea una pequeña cantidad, la levadura entra, es introducida ahí dentro, comienza a haber cambios. Amén. Hemos sido entonces enviados como la levadura del reino en este mundo para provocar cambios que traerán transformación. ¿Sabe que nuestra nación necesita cambios? ¿Sabe que nuestros barrios, nuestras ciudades, los pueblos necesitan ser transformados? ¿Quién va a transformarlos? Nosotros, los hijos de Dios, los que tienen la levadura del reino, los que son portadores de esa influencia para cambiar. Aquello que estaba chato comenzará a inflarse, comenzará a tomar otra forma. Amén. Estaremos influenciando a otros con esa levadura. Ahora, hermanos, yo quiero decirle algo. La levadura en sí, la levadura sola, se debe activar. La levadura que usted compra y la tiene en el paquetito y la guarda en la heladera hasta que la vaya a usar, por sí sola no hace nada. Está guardada, está congelada. No tiene influencia mientras que está seca y está fría. Porque la levadura, para comenzar a hacer el proceso de activación, necesita tener temperatura. Pero usted puede tener esa levadura guardada en su heladera, en el paquete, y decir esto es influencia. Pero mientras que está allí fría y seca, no quiere decir que no está activada, no pasa nada. No hace ninguna influencia un pedazo de levadura guardada. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? La levadura no hace nada si está en ese estado, no produce nada, no se multiplica y no tiene señales de vida.
cuando está guardada, cuando está frisada. Ahora, ¿cómo se activa la levadura, hermano? ¿Cómo se activa la levadura? La levadura se tiene que mezclar con una cantidad de agua tibia y con un poco de azúcar. Y cuando usted hace esa mezcla, y si nunca la hizo, usted cuando salga de acá vaya y compre un poco de levadura en un negocio y pruebe lo que le estoy diciendo. Usted va a tener pedacito de levadura y va a decir, a ver, influenciar, y no pasa nada. Sí, es para influenciar, pero hay que activarla. ¿Cómo la activo? Con agua tibia y con un poco de azúcar. Cuando usted pone esos ingredientes, entonces empieza la levadura a activarse. Y usted empieza a ver que se llena de burbuja y empieza a hacer un efecto de vida, empieza a tomar calor. Entonces usted cuando ve eso se da cuenta que la levadura ya dejó de estar fría, ya dejó de estar ahí que no pasaba nada, sino que empezó a moverse, a tener vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces usted allí en su casa, cuando ya está lista esa levadura, usted entonces la introduce en la masa y en poco tiempo la masa comienza a inflarse, comienza a leudarse, comienza a multiplicarse la masa, de tal manera que usted amasa y cuando amasa es un bollito pequeño. ¿Y qué hacemos? Lo tapamos, ¿verdad? Lo cubrimos. Dice que esta mujer, dice que lo puso allí, lo escondió. Cuando usted mete esa levadura en la harina ahí, está escondida la levadura, ¿verdad? Usted no puede estar mirando qué está pasando allá adentro, porque dice, usted tape, cubra allí, y luego cuando dicen 10 minutos, vaya y destape, y usted abre y dice, wow, pero ¿cómo que se hizo grande esta masa? Porque la levadura activada, introducida en esa masa, ¿sabe qué hace? Un efecto multiplicador. Y empieza a tener vida. Gloria a Dios. Hay muchos hijos de Dios que son como la levadura. Tienen la levadura del reino, pero están en el paquete. Están frisados, están guardados allí en la heladera, son fríos, son indiferentes y dormidos espiritualmente. Son portadores de la levadura del reino, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se han activado. Porque esa esencia del reino en ellos, esa naturaleza del reino no se ha activado. Tienen el potencial, hermano, diga, yo tengo el potencial. Con fe, yo tengo el potencial. Todos aquí se han creído en Jesús, todos tienen un potencial. Todos tienen esa levadura del reino. Tienen el potencial de ¿qué, hermano? De llenar la tierra con la gloria de Dios. Tenemos el potencial para llenar la tierra de la gloria de Dios. Y usted dice, ¿yo? Sí, usted y yo. Para llenar la tierra de la gloria de Dios. Pero no se produce. No hay multiplicación. No hay ninguna influencia sobre el mundo que te rodea. ¿Por qué? Porque no fue activada esa levadura del reino. Lo tienes al potencial, está en ti, pero no se activó. Entonces, como no se activó, no pasa nada a tu alrededor. No te multiplicas en nada ni en nadie. No produces vidas en otros. No produces influencia en donde tú estás. Ahora diga conmigo y con fe, tenemos que activarnos. Yo debo activar en el nombre de Jesús esa levadura.
El Señor me ha dicho en esta noche, yo quiero activar la levadura del reino en mi iglesia. Yo quiero activar esa esencia, esa naturaleza del reino que está allí, pero que todavía no ha explotado, no ha ocasionado influencia, no ha hecho algo alrededor de su vida. El Señor en esta noche viene a activarte. ¿Cómo te activa? Le dije que uno de los elementos es el agua, ¿verdad? El agua que representa la palabra de Dios. El Señor que trae cada semana su palabra que muchas veces te confronta, su palabra que muchas veces llega hasta lo profundo, la palabra de Dios que a veces corta, la palabra de Dios que alienta, que consuela, que levanta. Esa palabra, hermano, es la que te activa. Esa palabra representa el agua de Dios. Es por la palabra que nos limpia, es por la palabra que nos confronta, es por la palabra que nos empieza a dar la vida de Dios. Y esa agua de la palabra de Dios es también el río del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si yo me convierto no tan solo en un oidor de su palabra, sino en un hacedor de su palabra, si yo me convierto en ese discípulo de Cristo, alguien que dijo: Jesús, vení en pos de mí, y yo voy en pos de Él, y yo le conozco, y cada vez tengo más intimidad con Él, y su palabra se me va revelando, y como se me va revelando su palabra, yo comienzo a vivir esa palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando yo empiezo a vivir la palabra de Dios, empieza a activarse la levadura dentro mío. Por eso, hermano, deje que la palabra de Dios trabaje en lo profundo de su ser, aunque le duela. Porque dice que allí esa agua empieza a activar a esa levadura del reino que está en nosotros. Luego dice que necesita de temperatura cálida. ¿Sabe qué habla de la temperatura? Habla de la calidez con la que yo me relaciono con Dios. Habla de los que son adoradores en espíritu y en verdad. Cuando yo le adoro en espíritu y en verdad, cuando yo tengo una relación con Dios, empiezo a sentir su fuego, empiezo a sentir su presencia. ¿Cuántas veces que tú estás en su presencia y empiezas a sentir como el fuego de Dios que te envuelve? Temperatura. Esa levadura dentro mío recibe la palabra de Dios y empieza a activarla, pero con mi intimidad al Señor, mi búsqueda por conocerle, entendiendo que ese es el llamado que Dios me ha hecho. Si yo le busco a Él en espíritu y en verdad, en ese fuego de su presencia, activa en mí la semilla, activa en mí la levadura que el Señor me ha dado. Se activa el potencial del reino en nosotros. Pero también dice que hay otro elemento. Dice que está el azúcar. ¿Por qué se le pone una pizquita de azúcar? Porque el azúcar, hermano, representa el amor de Dios, el fruto del Espíritu que cancela todo lo amargo. Porque dice que la levadura tiende a ser amargo, a ser amarga, pero con esa pizca de azúcar, que es ese fruto del Espíritu de Dios de amor, cancela lo amargo, saca lo de mal gusto, y entonces allí empieza a activarnos, te dije la palabra, comienza a activarnos la búsqueda de la intimidad con Dios, que hace que ese fuego, esa presencia empiece a tomar temperatura en esa levadura, y esa pizca de azúcar que representa el amor de Dios en mi vida, que cancela lo amargo, lo que no sirve, lo apaga con su amor. Entonces esa levadura comienza a activarse y comienza a tener vida de Dios. Pero siendo activados todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente. Solamente te dije cómo se activa. Ya cuando la levadura está activada, ahora se tiene que introducir en la masa. Recién allí puede ser introducida en la masa.
La masa representa nuestra sociedad. La masa representa el sistema en donde vivimos. Debemos influenciar a los que nos rodean. Jesús se tomó el tiempo para hablar con los pecadores. Él hablaba con los publicanos. Allí que lo criticaban al Señor porque andaba con los pecadores hablándole del evangelio del reino. Jesús se tomó el tiempo, ¿sabe para qué? Para influenciarlos. Él no permitió ser influenciado por ellos, sino que Él influenció con la naturaleza del reino de Dios que en Él estaba. Hay hijos de Dios que dicen, ay, no voy allá porque le tengo miedo al brujo que me va a hacer algo. Ay, que voy a ir allá, que aquel mató, que aquel robó, que él hizo esto. No, no te dejes influenciar por ellos. Pero si tu levadura del reino se ha activado en ti, entonces tú serás la influencia para ellos. Y ellos se convertirán de sus malos caminos y entonces serán transformados. Gloria a Dios. Hay un poder en nosotros que tiene que explotar. Tiene que haber transformación en nuestros barrios. Si usted sabe que en su barrio, dice allí en mi barrio hay un narcotraficante, hermano, empiece a orar por ese hombre, por esa mujer, por los que sean. Y usted diga, no me va a influenciar lo que él tiene en mí, sino que yo voy a influenciar con el reino de Dios en su vida. Porque si ese hombre, esas mujeres se convierten, ese barrio es libre de todo espíritu de vicio y de toda potestad del diablo que ha estado operando a través de esas personas. Entonces yo comienzo a ejercer influencia. Empiezan a bajar los niveles de delitos, comienzan a bajar los niveles de estar consumiendo cosas que no tienen que consumir. Usted en su lugar donde usted se mueve, usted tiene que ser de influencia, hermano. En su trabajo. Hay gente en su trabajo que usted no se ha dado a conocer que es un hijo de Dios porque le ha dado vergüenza. No se avergüence del evangelio, decía el apóstol, porque es poder de Dios. Porque ellos necesitan lo que tú tienes. Tú debes influenciar donde tú estás con esa levadura del reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Es tiempo de activarnos y es tiempo de invadir e influenciar nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras familias y así toda nuestra nación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? La levadura, hermano, entonces transforma. La levadura da vida, la levadura trae multiplicación. Vuelvo a Mateo 13:33. Y entonces dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor me hablaba sobre esto. Y Él me decía, las 3 medidas de harina son 3 tipos de personas. 3 tipos de personas que Dios quiere afectar a través de ellos. 3 tipos de personas donde Dios quiere influenciar a través de ellos a toda una ciudad y a toda una nación. ¿Y sabe qué? Uno de los primeros grupos que el Señor me marcó fueron aquellos que son profesionales. Yo no sé cuántos profesionales hay aquí en la casa. Levánteme la mano si usted es un profesional. Si usted se recibió, si usted estudió, se preparó, ya tiene el título, levánteme su mano. Sabe que en esta noche hay un llamado para ustedes. Dios va a activar en ustedes la levadura para introducirlos al sistema y empezar a hacer transformaciones y cambios que ustedes nunca imaginaron. El segundo grupo que el Señor me hablaba son aquellos niños, adolescentes, jóvenes, que es la generación que hoy está
los jóvenes que están estudiando, los adolescentes que están estudiando. Esa generación, el Señor dice, yo debo activar en ellos la levadura del reino, para que en sus lugares donde ellos están, ellos sean la influencia. Para que en el lugar donde ellos están, en las escuelas, ahora que está ese juego de la ballena azul que trae suicidio y muerte y cuantas cosas, ellos no se dejen influenciar por ese espíritu de muerte, sino que ellos sean los que influencien vida allí en los colegios, en sus compañeros. Ahí sean la voz del Señor diciendo, eso no es de Dios, yo te voy a enseñar algo nuevo, yo te voy a dar algo diferente que tú estás buscando, y es esa vida de Dios. Necesitan las escuelas ser influenciadas por profesores que tengan la levadura del reino. Tiene que haber una transformación en todos los lugares. En tercer lugar, el Señor me dice, el llamado es a los trabajadores, a todos los que trabajan. Yo sé que me decía el Señor, hay gente de mucha influencia y están trabajando. ¿Sabe que hay gente que uno no va a llegar nunca? Pero usted a lo mejor está en un lugar estratégico puesto por Dios, y usted lo único que ha hecho es quejarse de lo que Dios le ha dado. Y usted tiene que transformar esa vida que está a su lado. Usted tiene que empezar a laudar. Usted tiene que empezar a impartir, porque ese hombre, esa mujer de influencia en su trabajo, sea un empresario, sea una industria, sea donde usted esté, ese lugar tiene que ser transformado para la gloria de Dios. Tan solo donde hay un hijo de Dios con levadura, que tiene el potencial activado, ese lugar va a ser transformado, hermano. Denle un aplauso al Señor. Padre, te honramos y te bendecimos, porque en esta noche es noche de activación. Es noche de activación sobre tus hijos, Señor. Aleluya. Dice que la levadura por un tiempo está oculta dentro de la masa. Está escondida. ¿Sabe qué? Sinónimos que encontré: tapar. Vio que uno la cubre la masa. Disimular, silenciar, envolver, cubrir, reservar hasta un tiempo. Diga conmigo, hasta un tiempo. Porque después de ese tiempo se saca ese paño que usted ha envuelto la levadura. Usted la saca al descubierto y comienza a ver lo que ha pasado. Usted comienza a ver el efecto de la levadura de influencia, cómo se multiplicó, cómo empezó a hacer cambio en una pequeña masa, se hizo algo gigante. Es así el Señor que hará a través de nuestras vidas. Póngase de pie. Quiero ministrarles ahora. Quiero que en esta hora el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Señor, somos portadores de algo tremendo en nuestras vidas. Pero esa levadura en muchos de tus hijos estaba frisada, estaba adormecida. Pero tú dijiste que por la palabra, por la búsqueda, por la intimidad contigo profunda, Señor, por el amor de Dios que es tan grande para con nosotros, esa levadura se activa en esta noche en el nombre de Jesús. El primer llamado es para los profesionales, todos aquellos que quieran venir delante del Señor. Proféticamente vamos a activar esta levadura. Venga al altar. Padre, gracias. Aún los que están sirviendo en esta noche puede pasar. Si usted es un profesional, yo quiero orar, bendecirle, pero quiero sobre todo que se active el potencial que hay en usted. Allí donde está. Gracias. Gracias, Señor, por los profesionales que hay en esta casa. Bendito es tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre por cada profesional que hay en esta casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, allí donde está usted, levante sus manos. Levante sus manos. Quizás como profesional nunca podías encajar o nunca te viste dónde Dios te quiere usar y cómo te quiere usar. Pero ahora comenzarás a ver dónde tú te mueves.
Dice el Señor, yo abro tus ojos ahora para que tú puedas ver. Para que tú puedas ver en el lugar que yo te he puesto. Para que tú puedas ver las personas que te rodean todos los días. Oh, Sharabakam, Darabakaya, Arabasaya. Oh, Sherebeke, Arabasoa. ¿Sabes qué? Ese lugar donde Dios te ha puesto como profesional, ahí donde estás trabajando, allí donde tú te estás moviendo, es allí donde dice el Señor, yo quiero traer transformación. Es allí donde tú no te tienes que dejar influenciar por los otros, sino que tú tienes que influenciarlos con la levadura del reino. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir, Padre, repita conmigo aquí los profesionales, Padre, te pido perdón por no haber abierto mi boca y dar a conocer tu reino. Perdón, Señor, porque me había dado vergüenza, temor del que dirán, temor a que se burlen de mí, porque muchas veces, Señor, me he visto pequeño al lado de ellos. Pero si yo soy como la levadura, aleluya, que cuando yo soy introducido, activado en ese lugar, las cosas comienzan a ser transformadas. Padre, sea activada la levadura. Esa levadura del reino, Padre, yo declaro que se activa, se activa, se activa, se activa. Se activa, Señor, sobre estos profesionales del reino. En el nombre de Jesús, Señor. Caen las vendas de sus ojos que no se podían ver. Caen las vendas de sus ojos en el nombre poderoso de Jesús. Exploten ustedes el potencial de Dios. El potencial de Dios. Explota, 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 explota. Se activa ese potencial dentro de ustedes. Se activa por la palabra. Se activa ahora. Se activa por la Bashiara Masaya. Se activa, se activa, se activa, se activa. Oh, profesionales del reino, profesionales del reino, profesionales del reino. La levadura comienza a activarse. Comienza a activarse. Sale de toda indiferencia. Sale de toda frialdad. Allí donde estaba guardada ahora, el Espíritu de Dios viene y la activa, la activa, la activa, la activa, la activa. Oh, Sharabakaya Arabasoa. Señor, yo veo que a través de ellos tú traes transformaciones, cambios, transformaciones, Señor. Oh Santo, no te dejes llevar, dice el Espíritu, por tus pensamientos. Todo pensamiento griego que te contaminó, todo pensamiento griego que te contaminó, ahora es desarraigado de tu vida. Y empieza a fluir la vida de Dios. Y el Espíritu de Dios, oh, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa. Se activa ese potencial de Dios. Se activa el reino, se activa el reino, se activa el reino. Dice el Señor, no tengas miedo de hablar, yo te respaldo, yo estoy contigo, yo te defiendo. No importa que te quieran hacer callar, no dejes que te callen, dice el Señor. Rica, se activa, se activa, se activa. Cambios, transformación. Va a haber cambios en nuestra ciudad, aleluya. Hay cambios en nuestra ciudad por estos profesionales que se levantan. Hay cambios, hay transformación en los lugares donde ellos están. Hay cambios para nuestra provincia, aleluya. Adórele al Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora fuiste activado. Ahora te introduce en el sistema.
Ahora eres introducido al sistema. Ahora Él te introduce allí para que hagas los cambios, para que hables, para que no te calles, para que hagas discípulos en ese lugar. Yo veo a algunos de ustedes abriendo células de discipulados de reino en esos lugares. O con esas gentes, esas personas, en otro día, en otro horario, pero van a hablarle. Te has callado, dice el Señor. Abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca, dice el Señor. Deja que ahora el reino de Dios explote y haya cambio santo. Gracias, Señor. Ahora yo le voy a pedir que esté pasando el segundo grupo, que son los jóvenes, los adolescentes. Pueden estar pasando. Gloria a Dios. Vamos, prepara tu corazón. Preparamos un lugar. Se activa la levadura del reino en la descendencia. Algunos de ustedes no han definido la carrera a seguir, Santo pero en esta Señor. noche el Señor trae confirmación de lo que tiene con ustedes. Así que ábranse a la revelación de Dios. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Declaro, Señor, que en esta noche esa descendencia, Señor, estos niños, jóvenes, adolescentes que están estudiando, Padre, llegarán a la meta. Llegarán a la meta. Llegarán a la meta. No dejarán a mitad, sino que ellos terminarán lo que han empezado. Oh, Sharabakaya Arabasoa. Oh, Sherebeke Abarabasoa, Ramaike Berebeki Abasoa. Aquellos profesionales salidos de la universidad que recién estuvieron aquí, vengan acá al frente, así nos ayudan. Ustedes han conquistado algo. Ustedes se han esforzado, han conquistado una profesión. Así que vengan acá adelante. Y ustedes van a levantar sus manos. Los que recién oramos, ¿sí? Ustedes van a estar levantando sus manos. Son declarando. los que pasaron recién, todos los que pasaron recién como profesionales, vengan aquí y levanten su mano para bendecir a esta gente. No van a tocar a nadie, pero ustedes han alcanzado algo por el esfuerzo, por la fe, por la perseverancia. Desde ese lugar transfieran a esta gente lo que ustedes han conquistado. Germán, muévanse acá que están todos amontonados ahí. Usted levante su mano y usted, iglesia, bendiga a esta gente que está en ese proceso, que no muchos están en estos tiempos porque se prefiere no estudiar. Hay una generación de los que no trabajan y de los que no estudian, pero nosotros estamos levantando proféticamente en esta casa una generación que trabaja, una generación de profesionales que se han esforzado y que van a servirle al Señor. Vamos, usted levante su mano allí donde está. Aquí seguramente está su hijo, o a lo mejor están representados en ellos sus hijos. Y usted dice: yo quiero que mi hijo estudie. Entre en acuerdo en esta hora. Porque necesitamos levantar para Dios una generación diferente, una generación de fuego, una generación que se esfuerce, que valore, que le dé valor a la palabra, que le dé valor al compromiso. Levante su mano y bendiga. Padre, te presentamos esta generación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sea activado en ella esa levadura del reino. En el nombre de Jesús, Señor, sea activada esa levadura del reino, Padre, donde ellos están, en los lugares, Señor, de estudios, Padre, en las escuelas secundarias, Señor, en las escuelas primarias, en las universidades, Señor. Ellos sean esa influencia del reino. Ellos marquen la diferencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que lo que tú has puesto en ellos
ellos ese potencial de Dios explote, 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 explote. Quita de ellos, Señor, la vergüenza, quita de ellos la timidez, quita de ellos, Señor, lo que el diablo les ha limitado para que ellos nos cumplan el propósito. Padre, yo declaro cambio y transformaciones en esas escuelas aquí representadas. Yo declaro que vienen cambios y transformaciones en las escuelas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú le das la sabiduría, tú le das espíritu de inteligencia, tú le das, Señor, todo lo que ellos necesitan para aprender. Dice el Señor, ninguno de ustedes diga que es un burro, ninguno de ustedes diga que yo no puedo, que no me sale. Dice el Señor, ustedes son portadores de la semilla, de la levadura del reino. Por lo tanto, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría está sobre ustedes y se activa, se activa, se activa. Y lo que antes te costaba en una materia, ahora lo vas a entender, ahora se te va a revelar. Viene facilidad en tus estudios, viene facilidad para entender la materia, dice el Espíritu de Dios. Aleluya. Reciban, 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 reciban. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Aleluya. Señor, ellos en los años próximos, en un tiempo, algunos de ellos ya se van a estar recibiendo este año, algunos en los próximos, pero ellos no van a dejar a medias. Ellos no van a ser como el sistema que los jóvenes no estudian, no dejan a mitad. Ellos completarán. Aleluya. Ellos terminarán. Amén. Ellos darán testimonio. Y un día, dice el Señor, levantarán allí, levántelo como proféticamente sus títulos. Levanten esos títulos profesionales y diga: yo levantaré ese título para el Señor. Yo lo levantaré, lo terminaré. Yo sé que puedo porque Cristo está en mí. Yo ahora no reniego más de ir a la escuela. Dice el Señor, no te quejes de ir a la escuela, no reniegues de ir a la escuela, hazlo con gozo, hazlos con gozo, dice el Espíritu del Señor. No es una carga, es que yo te estoy preparando con sabiduría, con inteligencia. Oh, Sharabakaya Arabasoa, Indarama Kenderebesoa, explota el potencial en ti, en esta generación. Dele gloria al Señor, un aplauso grande al Rey de Gloria. Aleluya. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Gracias, Señor. No hay nadie más importante que Jesús. Aleluya. Ven y toma tu lugar. Gracias, en esta generación, Señor. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Gloria a Dios. Ahora se pueden ir retirando para hacer el tercer llamado, Señor Jesús, que son aquellos que son trabajadores. Todos aquellos que trabajan. Quizá usted estuvo en el primer grupo, pero ya recibió como profesional. Quizá estuvo en el segundo, pero ahora los que trabajan, pasen. Aleluya. Gloria a Dios santo. No se distraiga, no se distraiga. Si usted está en su silla, adore al Señor. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo, hermano. Adore, 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 adore. Adore. Mire cuántos trabajadores que hay en esta ciudad, en esta provincia. Cuántos lugares de influencia, cuántos lugares que serán transformados por cada uno de ustedes. Oh, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Véngase más adelante, así pueden venir más. Gloria Venga, a Dios. bien adelante, bien adelante, bien adelante.
Bien adelante. Sabe que esta gente es bendecida porque Bien adelante. dicen que en la Argentina no hay trabajo, pero usted levante su mano. Porque usted tiene trabajo, porque Dios le ha dado el trabajo, la salud. Que venga con manos levantadas. Señor, queremos establecer un testimonio en esta noche, en esta casa, que aquí hay gente que se levanta cada día por tu gracia a trabajar, a poner manos, Señor, en el trabajo, con las capacidades, con los dones que tú les has dado. Y que a partir de este día, porque entienden que todas las cosas provienen de ti y que todo es tuyo, se levantan en una gracia nueva para ser testimonios vivos de tu reino, para que ejercer influencia en los lugares de trabajo. Ahora ellos darán a conocer a través de su esfuerzo, de su trabajo y de sus palabras y de sus hechos, Dios, tu reino en cada lugar donde ellos se mueven. Padre, en ellos bendecimos a sus patrones para que les vaya bien y te conozcan, Señor, a través de sus vidas, porque si a ellos les va bien, a tus hijos también les irá bien. Padre, levantamos nuestras manos para bendecir a los trabajadores de la casa en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Activamos en el nombre de Jesús la levadura del reino que está en ellos, Señor. Ese potencial que está en ellos se activa, se activa, se activa en el nombre de Jesús. Oh, lugares de transformación. Aquí donde usted está, si usted trabaja por su cuenta, ahí donde está usted, donde se mueve, esos lugares tienen que ser influenciados por usted, en su trabajo, en sus compañeros de trabajo. No importa que no le crean, no importa que se burlen, usted por la influencia del reino traerá cambios, traerá transformación. Se ha activado el poder del Espíritu de Dios dentro de ustedes. Se ha activado el poder del reino en ustedes, dice el Señor. Yo estaré con ustedes. Yo hablaré a través de su vida. Yo haré a través de ustedes. Hay médicos, hay abogados, hay gente de mucho dinero, hay gente, médicos, doctores, hay empresas aquí representadas. Ellos necesitan del reino. Ellos necesitan del reino. Tienen todo el oro y la plata, pero dice el Señor, no me tienen a mí. Y yo te he puesto y tú te has visto pequeño al lado de ellos. Y dice el Señor, Santo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque Cristo es al Señor al que servéis. Todo hacelo como para Dios. Levante su mano, asume ese compromiso, porque usted así ejercerá influencia. Usted así marcará la diferencia. Cuando usted levante una pala, cuando usted revoque una pared, cuando usted pinte una casa, cuando usted limpie una casa, cuando usted cuide un niño, cuando usted, lo que sea que haga, esté parado haciendo seguridad, no esté en un lugar donde el Señor lo ha puesto. Recuerde esto, dice el Señor, hacedlo como para Dios. Como para Dios. Como para Dios. Porque Él te está viendo, como para Dios. Como para Dios, como para Dios, como para Dios. Y la gloria del Señor se manifestará donde tú te muevas. Aleluya. Señor, te damos gracias. Sean renovada la fuerza en ustedes. Amén. El Señor quita toda carga y todo cansancio y te renueva en tus fuerzas. Él te renueva. Él te renueva cada día. Cuando tú trabajas, hazlo como para el Señor, adorándole. Y mientras que tú adoras, la levadura está activándose. Mientras que tú adoras, mientras que tú hablas la palabra de Dios, tú estarás influenciando a esas personas y traerás el reino a esas familias. Mira, dice el Señor, estás tú en ese lugar. No hay otro quizás. Eres el único que está en ese lugar. Eres tú el que tienes que hablar. Eres tú el que tiene que insistir. Eres tú que te tienes que tomar el tiempo para hablar con ellos. Le guste o no le guste, dale a conocer mi reino, dice el Señor. Aleluya, sean llenos de su presencia.
Adoremos toda la iglesia. Toda la iglesia, levante sus manos. Sobre la tierra, Gracias, Señor. tu gloria. Estás destinado para influenciar a través del reino de Dios. Así que levante tu mano y exalta al Señor. Seas exaltado.